Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren bien. La clase de hoy, que es la del miércoles 29 del 4, vamos a ver en profundidad todo lo que tiene que ver con los derechos reales de dominio, condominio, y a la vez vamos a ver los conjuntos inmobiliarios y lo que hacen los cementerios privados, para luego continuar avanzando con el resto de los derechos reales que se encuentran dentro de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. Bien, bueno, como hemos visto en las otras clases, hemos estudiado lo que tiene que ver con la definición de los derechos reales, los derechos personales, hemos visto cómo se ejercen las relaciones de poder sobre los derechos reales y hoy en profundidad vamos a continuar estudiando lo que hacen los derechos reales, ¿sí? Bueno, como bien sabemos, en el derecho real hay muchas normas que son de orden público, ¿sí? Uno de esos temas que hacen el orden público son los números clausus, ¿sí? Que son la cantidad de derechos reales que se encuentran consignados dentro de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? En nuestro código tenemos 14 derechos reales, que son los que se encuentran autorizados por la ley, ¿sí? Y son aquellos que pueden ser constituidos por los particulares. Como bien sabemos, son taxativos, en total son 14, ¿sí? Existen esos derechos reales y los encontramos regulados en el artículo 1887 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y en esta enumeración de los derechos reales tenemos a lo que es el dominio, el condominio, lo que es la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido, el cementerio privado, lo que hace la superficie, el usufructo, el uso, la habitación, la servidumbre y después tenemos a lo que hacen a los derechos reales de garantía, que son la hipoteca, la anticresis y la prenda, que los vamos a estudiar en profundidad a lo largo del módulo. Como ya hemos visto, volvemos a repetirlo, en las clases anteriores, estos derechos reales serán aquellas relaciones jurídicas, ¿sí? E inmediatas que existen entre una persona y una cosa. Bien. Sabemos que el derecho real va a ser el poder jurídico, ¿sí? Que va a tener una estructura legal que se va a ejercer directamente sobre el objeto del que estamos hablando. ¿Y cómo se va a ejercer? Bueno, de forma autónoma, ¿sí? Y le va a atribuir al titular de ese objeto las facultades de persecución y preferencia, y todas aquellas que también se encuentran reguladas en el Código Civil y Comercial de la Nación. Comencemos por el primero de ellos, que es el derecho real de dominio, ¿sí? Previo a meternos en lo que es la definición del derecho real de dominio, tenemos que hacer una distinción entre lo que es propiedad y lo que es dominio. Vamos a ver cuál es el significado de ambos vocablos, ¿sí? Primero tenemos que decir que dentro de la Constitución Nacional, nuestra Carta Magna, ¿sí? En el artículo 17 se garantiza lo que es el derecho a la propiedad, ¿sí? Y establece que ese derecho a la propiedad es inviolable y que ningún habitante de la nación puede ser privado de ella sino en virtud de una sentencia fundada en ley, ¿sí? Entonces tenemos que saber que el derecho de propiedad lo encontramos regulado dentro de nuestra Constitución Nacional, ¿sí? Ahora bien, la jurisprudencia interpreta que el término propiedad es mucho más amplio que el término dominio, ¿sí? Ya que cuando hablamos de propiedad abarca una serie de derechos
y de prerrogativas patrimoniales que pueden interesar a una determinada persona. Entonces, nosotros cuando hablamos del derecho de propiedad, va a abarcar a los derechos reales, personales, intelectuales, administrativos, entre otros, ¿sí? En cambio, el concepto dominio se restringe al derecho real, que va a ser aquel que otorga a su titular las facultades sobre una cosa, ¿sí? Ahora bien, la propiedad la podríamos definir como el género y el dominio como la especie. Para que quede más claro, un ejemplo podría ser, cuando hablamos de género podríamos decir la fruta, y cuando hablamos de la especie sería la manzana. En este sentido ocurre exactamente lo mismo. La propiedad va a ser el género y el dominio va a ser la especie. ¿Bien? Dentro de la nómina que está dentro del Código Civil y Comercial de la Nación en el artículo 1887, en el inciso A, nombra el dominio como el primer derecho real, ¿sí? El dominio es uno de los derechos reales más importantes y se dice que es el más amplio señorío que puede tener una persona sobre una cosa, ¿sí? Ya que el titular va a tener tres facultades clásicas. ¿Cuáles van a ser? Bueno, el ius utendi, que es aquel que le confiere el derecho de usar la cosa. Vamos a tener el ius fruendi, que le permite gozar de la cosa, por ejemplo, percibir frutos. Y después tenemos lo que es el ius abutendi, ¿sí? Que es el que le permite disponer. Bien. Cuando digo disponer, me refiero a disponer material y jurídicamente de la cosa. ¿Qué quiere decir? Bueno, disponerla materialmente, usarla. Y disponerla jurídicamente vendría a ser venderla, hipotecarla, donarla, entre otros, ¿sí? Un claro ejemplo del derecho real de dominio es, por ejemplo, yo soy dueño de una casa y puedo venderla, alquilarla, si necesito dinero, hipotecarla, donarla a alguien, ¿sí? Este sería el mejor ejemplo al que nos podemos referir cuando hablamos del derecho real de dominio, ¿sí? Bueno, continuando con lo que tiene que ver con el derecho real de dominio, nos vamos a encontrar que contiene tres caracteres, ¿sí? Y estos tres caracteres los podemos mencionar en absoluto, exclusivo y perpetuo. ¿Qué quiere decir cada uno de ellos? Bueno, cuando decimos que es absoluto, quiere decir que es un derecho pleno, ¿sí? En este sentido, lo que quiere decir es que confiere la mayor cantidad de facultades posibles que se puede tener sobre la cosa, ¿sí? Un ejemplo, soy propietaria de un departamento, de una unidad funcional, y puedo vivir en él, o puedo alquilarlo, o puedo donarlo, o puedo venderlo, ¿sí? En cambio, cuando hablamos del carácter exclusivo, quiere decir que corresponde a un solo titular. Ya vamos a ver que cuando veamos condominio, vamos a ver que son varias personas que disponen de una cosa, ¿sí? Pero cuando hablamos de dominio va a ser una persona, un titular que le corresponde sobre la cosa, ¿sí? Y después tenemos el tercer carácter que tiene que ver con lo perpetuo, ¿sí? Y lo que significa es que este derecho, ¿sí? No se extingue por el mero paso del tiempo, ¿sí? Sino que va a haber causas legales, ¿sí? Por ejemplo, si yo transmito la cosa, deja de ser ese derecho real de dominio perpetuo, o también si se destruye la cosa, ¿sí? Entonces los tres caracteres son absoluto,
exclusivo y perpetuo. Ahora, el dominio a la vez va a tener una clasificación que se va a clasificar en dominio público y dominio privado. Cuando hablamos de dominio público van a ser esos bienes que le corresponden al Estado. Y cuando hablamos de dominio privado, vamos a hablar de los bienes que le corresponden a los particulares. ¿Sí? Si tengo que darles un ejemplo de cada uno de ellos, bueno, ¿qué bienes pertenecen a los que son de dominio del Estado? Bueno, vamos a tener lo que son las plazas, la calle, las playas públicas de estacionamiento, por ejemplo. Ahora, en cambio, si hablamos de dominio privado, van a ser aquellos bienes que, como dijimos hace unos minutos atrás, van a pertenecer a los particulares. Por ejemplo, una casa, un departamento, un terreno baldío que una persona tiene y todavía no sabe qué quiere hacer con ese terreno, si hacer una casa, venderlo, ¿sí? Va a ser todo lo que sean los bienes de dominio privado, los que pertenecen a los particulares y que una persona tiene propiedad sobre ese bien. Bien. También vamos a encontrar que el dominio lo podemos clasificar en perfecto e imperfecto. Cuando hablamos del derecho de dominio perfecto, ¿sí? Es aquel derecho de dominio pleno, aquel que no está sujeto a ni una condición, ni un plazo, ni una limitación, más allá de las que existan establecidas por la ley. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el titular puede ejercer completamente de sus facultades de usar, gozar y disponer sobre la cosa. Estos términos que hablábamos al principio de la clase, que tiene que ver con el ius utendi, ius fruendi y el ius abutendi. Recién les dije que el dominio perfecto va a ser aquel que no va a estar sujeto a una condición, plazo ni limitación especial. Entonces, en contracara a este dominio perfecto, vamos a tener lo que se conoce como el dominio imperfecto, ¿sí? Que va a ser aquel que va a estar sujeto a algún plazo, alguna condición o alguna limitación, ¿sí? Un ejemplo, antes de avanzar con el ejemplo, quiero decirles algo. ¿Qué ocurre con este dominio imperfecto que está sujeto a una limitación, a una condición o a un plazo? O que puede tener una restricción jurídica que afecte a la duración o el ejercicio de ese dominio. Bueno, por ejemplo, imaginemos que nos encontramos con un título, ¿sí? Con una escritura mediante la cual, imaginemos en un contrato, por ejemplo, de renta vitalicia, ¿sí? Imaginemos el supuesto de que se tiene que pagar la renta en el plazo que dure la vida de esa persona que se establece para ese plazo. Entonces, como uno no sabe cuánto puede durar la vida de una persona, puede ser que esa persona, yo firmo el contrato de renta vitalicia y esa persona puede vivir 6 meses, ese departamento me va a salir, o propiedad me va a salir los 6 meses que yo pagué de renta. Ahora, si esa persona, por ejemplo, vive 40 años, no lo sabemos al momento de pactarse la renta. Entonces, a mí esa propiedad que adquiero me va a salir lo que yo pagué en esos 40 años. Ahora, ¿qué pasa? Yo te estoy entregando el dominio de una propiedad. ¿Y cómo yo me aseguro de que no me vas a dejar de pagar y que ese dominio va a volver a mi titularidad? Entonces, ese dominio se va a limitar, ¿sí? Va a tener una condición para que en caso de que la otra parte incumpla, se retrotraiga a la titularidad de quien le corresponde. Entonces, supongamos que
se deja establecido en ese título que nosotros vamos a leer que ante el incumplimiento del pago de 3 cuotas consecutivas o de 3 cuotas alternadas, lo que va a ocurrir es que se va a revocar ese dominio. Entonces ese dominio pasa a contener una condición que lo hace imperfecto, ¿sí? Eso como un ejemplo para que quede claro. Lo importante es que ustedes sepan que frente al dominio imperfecto voy a tener un plazo, una condición o alguna restricción que afecte a ese dominio, ¿sí? También contamos, cuando hablamos de este dominio que les acabo de contar, es lo que se conoce como el dominio revocable, que lo encontramos regulado a partir del artículo 1964, si no mal recuerdo, creo que específicamente está en el 1965. También como dominio imperfecto, además del revocable que acabamos de ver, existe lo que es el dominio fiduciario, ¿sí? ¿A qué denominamos el dominio fiduciario? Bueno, el dominio fiduciario va a ser aquel mediante el cual el titular, ¿sí? Es decir, el fiduciario, ya lo vamos a ver igual cuando veamos la próxima clase de fideicomiso, de qué trata este tipo de contrato. Seguramente también ya lo hayan visto algunos en contratos, lo vamos a repasar y para los que no lo vieron lo vamos a ver desde cero. Vamos a ver cuáles son las partes del contrato. Acá ya con esto, hablando del dominio fiduciario, les voy a anticipar que cuando hablamos de fideicomiso vamos a tener varios sujetos dentro del contrato que se los voy a nombrar para que lo sepan y después lo vamos a estudiar en profundidad. Tenemos al fiduciario, al fiduciante, a los beneficiarios y al fideicomisario. Estos van a ser los 4 sujetos que encontramos dentro de lo que es el contrato de fideicomiso. Ahora, ¿qué ocurre específicamente cuando hablamos de dominio imperfecto y hablamos del dominio fiduciario? Bueno, el titular, que va a ser el fiduciario, quien es una figura como de administrador dentro de esa figura, ¿sí? Recibe un bien, ¿sí? Que le va a entregar el fiduciante, ¿sí? Con la obligación de administrarlo, ¿sí? Y disponer de él con un fin determinado, ¿sí? La clase que viene, cuando veamos fideicomiso, lo vamos a entender mejor todo esto, pero tengo que nombrárselos que existe como dominio imperfecto el dominio fiduciario, ¿bien? Entonces, yo tengo un titular, que va a ser el fiduciario, que va a recibir un bien, que se lo va a entregar el fiduciante, ¿sí? Y este va a tener que administrarlo y disponer de él conforme a un fin determinado, ¿sí? En beneficio de un tercero, que va a ser la figura del beneficiario, ¿sí? Este tipo de dominio es temporal, ¿sí? Porque al cumplirse un plazo que se va a establecer o una condición, ese bien, ese dominio, se va a transmitir a la persona que corresponda, ¿sí? Supongamos que tenemos un inmueble que el fiduciante, ¿sí? Le transmite al fiduciario. El fiduciario va a tener que, como buen hombre de negocio, administrarlo, ¿sí? Disponerlo conforme las pautas que se establezcan dentro de ese contrato de fideicomiso, porque también dentro de este mismo contrato se puede estipular que para disponer del bien que se entrega se necesita la conformidad del fiduciante que transmite ese bien, por ejemplo, para hipotecarlo. Entonces, este fiduciario, ¿sí? Que recibe el bien, lo va a administrar conforme a el fin que se le determina, que se le establece, ¿sí? Y que al finalizarse, por ejemplo, en el caso de, imaginemos un fideicomiso inmobiliario, una persona entrega a otra el inmueble para que se construya un edificio. Entonces,
Cuando se termine la construcción del edificio, ¿sí? En el plazo que se establece o en la condición, por ejemplo, la entrega de posesión a cada uno de los fiduciantes y fideicomisarios que forman parte de este contrato, va a ocurrir que se va a tener que transmitir la propiedad, ¿sí? Entonces, acá es temporal ese dominio que tiene el fiduciario de esta figura de fideicomiso, ¿sí? En ambos ejemplos podemos ver que tanto en el dominio revocable voy a tener en el instrumento, va a haber una cláusula que va a establecer la condición mediante la cual se va a revocar ese dominio, ¿sí? Por ejemplo, como les dije, el incumplimiento de 3 pagos de cuotas consecutivas. En cambio, en el dominio fiduciario, va a pasar que va a estar sujeto, ¿sí? A un plazo o una condición. Va a ser temporal ese dominio que está en manos del fiduciario, porque después se va a transmitir a quien corresponda, ya sea un fiduciante, un beneficiario o la figura del fideicomisario, ¿sí? La clase que viene, igual de todas formas, lo vamos a ver en profundidad, lo que es el fideicomiso. Es un contrato, ¿sí? No es una persona jurídica. Vamos a ver que a efectos, por supuesto, tributarios, va a ser tomado como tal, pero no es una persona jurídica, ¿sí? Es un contrato, va a ser una estructura que se utiliza para los negocios. Y vamos a nombrar que existen diferentes fideicomisos para que tengamos una noción de qué trata, ¿sí? Pero lo vamos a ver en profundidad la clase que viene, ¿sí? Bien. Ahora, acá vimos cómo la definición del dominio, vimos cuáles son sus caracteres, cómo lo clasificamos, qué es el dominio perfecto, el dominio imperfecto. Dentro del dominio imperfecto vimos cuáles son los que encontramos, ¿sí? El dominio revocable, el dominio fiduciario. Ahora vamos a ver cuál es la extensión del dominio, sobre qué se extiende todo lo que integra la cosa. Bueno, la extensión del dominio va a estar compuesta por el suelo, el subsuelo y el espacio aéreo, ¿sí? Cuando hablamos del suelo, va a ser la superficie por la cual se asienta el inmueble, ¿sí? Cuando hablamos del subsuelo, va a ser todo aquello que va a estar debajo de ese suelo donde se asienta, ¿sí? En principio, también todo lo que está en el subsuelo pertenece al propietario, ¿bien? Cuando hablamos del espacio aéreo, va a ser aquel que se encuentra por encima del inmueble, ¿sí? Siempre y cuando tenga un interés razonable para el propietario. Por ejemplo, construir, ¿sí? Sobre ese suelo, ¿bien? Por supuesto que va a tener un límite siempre este espacio aéreo, que va a estar circunscripto a ordenanzas municipales, urbanísticas. Imaginemos que no podemos en un terreno levantar una torre de 70 pisos y justo por ahí pasa una pista aérea. Por supuesto que esta extensión del dominio que estamos hablando, del suelo, subsuelo y espacio aéreo, va a tener limitaciones, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que esa extensión del suelo no es absoluta, ¿sí? Porque ¿qué puede ocurrir? Que dentro de esta extensión nos encontremos con minerales o recursos naturales que van a pertenecer al Estado. Por ejemplo, en el caso del petróleo, del gas, agua potable, un acuífero, ¿sí? Y va a pasar que ese ejercicio del dominio va a estar limitado por lo que les dije hace un rato, por leyes urbanísticas, ambientales, de seguridad, ¿sí? Porque imaginemos, como les mencioné recién, nosotros si tenemos un espacio aéreo, no puedo, por ejemplo, impedir el paso o el uso de ese paso aéreo, ¿sí? Porque estoy afectando un interés legítimo
de otra persona, ¿sí? Eso como importante tener la extensión de lo que hace al dominio, que son el suelo, el subsuelo y el espacio aéreo, y por supuesto no es absoluto y va a estar dado por lo que les mencioné recién, ¿sí? También es importante recordar que van a existir límites y restricciones al dominio, ¿sí? No, el dominio no va a ser un derecho absoluto en un sentido ilimitado, ya que el ejercicio va a estar condicionado a normas que establecen cuáles serán las restricciones en función a distintos intereses, ¿sí? Entonces eso me lleva a decirles que estos límites y restricciones que existen al dominio va a estar dado por el interés público o el interés privado, ¿sí? Son intereses públicos aquellos que están impuestos por el Estado para proteger lo que se conoce como orden público, la seguridad, ¿sí? El medio ambiente, y va a estar dado por lo que mencioné hace un ratito, por todas aquellas normas que van a regular, ¿sí? A todas aquellas cuestiones urbanísticas, como por ejemplo regular las alturas máximas de construcción o zonificación, o cómo se va a usar el suelo, porque no siempre el suelo está dispuesto para darle cualquier uso, fin, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un terreno y el código urbanístico me dice que yo no puedo, porque es una zona residencial, no puedo poner una zona fabril o una refinería de algún químico, bueno, el código urbanístico me va a marcar cuál va a ser el uso, ¿sí? Que yo voy a tener sobre ese dominio. Bien. Y después tenemos a lo que hace también dentro de esta clasificación que estamos hablando de los límites y restricciones que existen en el dominio, vamos a tener lo que es el interés privado, ¿sí? El interés privado va a estar dado con las restricciones establecidas por la ley, ¿sí? O por la voluntad de las partes en esa relación jurídica entre los particulares. Por ejemplo, imaginemos una donación, ¿sí? Donde puede imponerse la provisión de vender un inmueble por un plazo determinado, ¿sí? Va a haber una condición que va a estar pactada por las partes, por los particulares, mediante la cual se va a limitar ese dominio, ¿sí? Eso como para que lo tengan en cuenta, que existen restricciones y limitaciones al dominio que pueden ser públicas y pueden ser privadas, ¿sí? Bien, continuando con lo que hace dentro de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, que tenemos los derechos reales que limitan al dominio, ¿sí? Recordemos que los derechos reales se ejercen, tenemos una clasificación tripartita, que los derechos reales se ejercen sobre cosa ajena, sobre cosa propia, o tenemos los derechos reales de garantía, ¿sí? Pero ahora nos vamos a centrar, ¿sí? Sobre los derechos reales sobre cosa ajena o que van a afectar al dominio pleno, ¿sí? Restringiendo las facultades del propietario, ¿sí? Y acá vamos a mencionar, nos vamos a meter en los derechos reales sobre cosa ajena, ¿sí? Que son aquellos que tenemos el uso y goce, ¿sí? Y vamos a mencionar que dentro de los derechos sobre cosa ajena tenemos el usufructo, el uso, la habitación, la servidumbre y la superficie.
Vamos a meternos ahora dentro de esta clasificación tripartita, ¿sí? Sobre los derechos reales sobre cosa ajena, ¿sí? Cuando hablo de usufructo, ¿sí? En el caso este, me permite usar y percibir los frutos de una cosa ajena sin ser dueño, ¿sí? Siempre debiendo conservar su sustancia, ¿sí? Por ejemplo, yo vivo en una casa ajena y puedo alquilarla y cobrar una renta, ¿sí? Después, me estaba sonando el teléfono, perdón, por eso lo silencié. Entonces, volvemos de vuelta sobre esta idea, el usufructo. Me permite usar y percibir los frutos de una cosa ajena sin ser su dueño, ¿sí? Debiendo siempre conservar la sustancia. Un ejemplo, vivo en una casa que es de otra persona, ¿sí? Y la alquilo y cobro la renta todos los meses, el alquiler todos los meses, ¿sí? En cambio, tengo el uso, ¿sí? Que es otro derecho real, el cual va a consistir en el derecho a usar una cosa ajena de forma limitada, ¿sí? Y acá no voy a percibir todos sus frutos, ¿sí? Por ejemplo, habito una casa, una vivienda ajena solo para cubrir aquellas necesidades personales de carácter vivo, ¿sí? Estoy ahí porque es el techo en el cual vivo todos los días, ¿sí? Ahora, de la mano con el uso podemos hablar de la habitación, ¿sí? Que va a ser el derecho de ocupar gratuitamente una vivienda ajena para vivir, ¿sí? Como estamos viendo, todos son derechos sobre cosa ajena, ¿sí? Por ejemplo, eh, una, imaginemos en el caso de que tenemos dos personas que están casadas bajo el régimen de separación de bienes y la persona que es titular de ese inmueble fallece, ¿sí? Y el cónyuge supérstite, que es el que sobrevivió, el que está con vida, tiene derecho a lo que se conoce como el derecho de habitación, porque este fue el último domicilio conyugal que tuvieron, ¿sí? Esto, por supuesto, en el caso que les estoy dando el ejemplo del derecho real de habitación, va a tener una limitación que va a ser que si ese inmueble está adquirido en condominio, o sea, por varias personas, no va a poder constituirse el derecho real de habitación sobre el cónyuge supérstite, ¿sí? Tiene que estar bajo el dominio del cónyuge que falleció, ¿sí? Para que tengan una idea, ¿sí? Entonces, en el derecho de habitación va a ser el derecho de ocupar gratuitamente una vivienda ajena para vivir, ¿sí? Después tenemos el caso de la servidumbre, ¿sí? Que va a ocurrir que va a ser una carga que va a estar impuesta sobre el inmueble en beneficio de otro inmueble o de una persona, ¿bien? Este es el claro ejemplo de lo que se conoce como la servidumbre de paso, ¿sí? De un terreno que le da paso al terreno de un vecino. Yo para pasar al terreno que está atrás, tengo que pasar por el terreno que está delante del otro vecino, ¿sí? Va a ser, siempre se dice que es una carga impuesta sobre un inmueble en beneficio de otro inmueble o de una persona, ¿sí? Y después tenemos lo que es el derecho real de superficie, ¿sí? Que es un derecho que va a estar dado
ese derecho que se le da a una persona de construir o plantar sobre un suelo ajeno, construir o, por ejemplo, plantar algo en dicho suelo, ¿sí? Por ejemplo, este derecho real de superficie está dado en el caso de que cuando se construye, no sé, imaginemos unas cabañas en un terreno que no es propio, ¿sí? Lo que se hace es, se regula ese derecho de superficie, ¿sí? Los vamos a ir estudiando igual en profundidad cada uno, pero tengo que mencionárselos porque está dentro del módulo para diferenciar cada uno de ellos. Después tenemos también como derechos reales de garantía lo que es la hipoteca, la prenda y la anticresis. Cuando hablamos de hipoteca, estos tres derechos que estamos hablando son accesorios y que garantizan el cumplimiento de una obligación principal, ¿sí? La hipoteca es el más común, el que todos conocemos, en el cual tenemos la garantía sobre un inmueble, ¿sí? Que lo que se busca es garantizar el cumplimiento de una deuda, ¿sí? Y el deudor, que es el que entrega ese bien en garantía para asegurar que se cumpla el crédito que adquiere, va a estar en posesión de la cosa, ¿sí? Por ejemplo, me compro una casa y tengo un crédito sobre ese bien para garantizar que si lo saqué a pagar en cuotas, bueno, durante la cantidad de cuotas que se tengan pendientes, hay algo que va a garantizar que si ante mi incumplimiento se ejecute ese inmueble que di en garantía y que el acreedor se pueda cobrar las sumas que se adeudan, ¿sí? Eh, Eso por un lado. Después tenemos siempre recordando que el derecho real de hipoteca recae sobre un inmueble, ¿sí? Existen diferentes tipos de hipoteca, está sobre la que se conoce como el saldo de precio, aquella en el cual se hipoteca un bien a otra persona, esa persona entrega el dinero y yo con el dinero que me entregó voy y adquiero un bien. Entonces yo voy a tener una hipoteca con otra persona sobre un bien para garantizar que voy a cumplir el pago de las obligaciones correspondientes, ¿sí? También existen otro tipo más de hipotecas, que existe lo que se conoce como la hipoteca con cuenta corriente, lo que es la hipoteca abierta, lo que también se conoce como las hipotecas hay no sé, no, hay como un cuestionamiento si se llama letras hipotecarias o pagares hipotecarios. Bueno, existen un montón de hipotecas, lo importante es que nosotros sepamos cuál es la esencia de la hipoteca en sí, para qué sirve este derecho real, no nos vamos a meter en profundidad de qué trata cada uno, pero es importante saber que mediante el derecho real de hipoteca se garantiza el cumplimiento de una obligación, ¿sí? Una obligación que puede ser de dar, de hacer o no hacer, ¿sí? Y que ocurre que el deudor no pierde la posesión del bien que entrega en garantía, ¿sí? Y el ejemplo más común, el crédito hipotecario que existe para comprar una casa, ¿sí? Con un banco, con una persona entre particulares y demás. Después tenemos el derecho real de prenda, que ocurre, que recae sobre cosas muebles, ¿sí? Que
por ejemplo, yo compro un auto y como garantía de ese préstamo que adquiero para comprar ese rodado, bueno, prendo ese vehículo, ¿sí? Y después tenemos la anticresis, que tiene que ver cuando el acreedor recibe un inmueble, lo usa, percibe de sus frutos para cobrarse de una deuda. Ya lo vamos a ver en extensión cuando avancemos con el módulo correspondiente en el cual estudiamos en profundidad cada uno de estos, pero les puedo adelantar un ejemplo que sería el caso de que yo tengo, imaginemos un predio que es como si fuese un shopping, ¿sí? Y que el mismo está sin uso, vamos a decirle, no es que los locales están ocupados y demás. Entonces, necesito de un dinero. ¿Y cómo lo instrumento? Bueno, a partir de lo que es el derecho real de anticresis, ¿sí? Mediante el cual va a venir un acreedor que me va a prestar el dinero y yo le entrego este complejo que está listo para explotar con varios locales. ¿Y cómo se va a cobrar la deuda? Bueno, mediante el uso y los frutos que va a percibir de ese inmueble. Por ejemplo, lo alquila cada uno de los locales y percibe los frutos, ¿sí? Lo vamos a estudiar igual en profundidad, pero se los cuento para que se imaginen de qué tratan, porque la hipoteca y la prenda es fácil encontrarla e imaginarla. Hipoteca sobre un inmueble, la prenda sobre un rodado y la anticresis, ¿en dónde la ubico? ¿Dónde la encuentro? Bueno, el mejor ejemplo es el que les di. El acreedor recibe un inmueble que el quien prestó un dinero, lo usa y percibe los frutos para cobrarse de esa deuda, ¿sí? Con todo lo que percibe todos los meses se va a ir cancelando esa deuda que se tiene entre el acreedor y el deudor, ¿sí? Bien, otro ejemplo más sencillo podría ser que se alquila, el acreedor se alquila, le entregan una casa y con esos alquileres se va a ir cobrando del crédito, ¿sí? Les doy un ejemplo comercial y un ejemplo, digamos, particular, ¿sí? Bueno, esto hasta acá, para entender un poco lo que es el derecho real de dominio, vimos todas sus particularidades, mencionamos estos derechos reales que acabamos de estudiar y vamos a ver cómo se adquiere el dominio, ¿sí? Principalmente vamos a enumerarlos, ¿sí? El dominio se va a adquirir mediante distintas formas que prevé la ley, ¿sí? Mediante las cuales una persona se puede convertir en propietaria de un bien. ¿Bien? Valga la redundancia. Cuando hablamos de modos de adquirir el dominio, vamos a tener lo que se conoce como la apropiación, la especificación, la accesión, la tradición, la construcción o plantación, la sucesión, que son aquellos que se transmiten por mortis causa, y la prescripción, que es lo que nosotros conocemos como usucapio, ¿sí? ¿De qué trata cada uno de estos modos de adquirir el dominio? Bueno, la apropiación va a ser la forma de adquirir la propiedad de una cosa sin ser dueño, ¿sí? Por ejemplo, tomo la posesión de una cosa abandonada, ¿sí? Eso es una forma de adquirir el dominio, me apropio, ¿bien? La especificación va a ser aquella que se adquiere el dominio cuando alguien se transforma una cosa ajena en una cosa nueva por su trabajo. Y este sería, por ejemplo, en un caso de una escultura con madera ajena, ¿sí? Yo me apropio, se los doy en ese ejemplo para que
lo entiendan a qué nos referimos. Tomo una madera ajena y hago una escultura. Bueno, esa escultura pasa a ser de mi propiedad, ¿sí? Si lo tenemos que definir es que se adquiere el dominio cuando alguien va a transformar una materia ajena a lo que es de otra persona en una cosa nueva con su trabajo, ¿sí? La intercepta a esa materia ajena, ¿sí? Después tenemos lo que se conoce como la accesión, ¿sí? Que va a estar dada cuando el dueño de una cosa principal adquiere lo que se une o se incorpora a ella, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un lote que está a orillas de una cabaña que está a orillas del río y con el paso de los años ese río se retrotrae, ¿sí? Y todo eso que se acrecenta en mi dominio pasa a ser de mi titularidad, ¿sí? Ese sería un ejemplo de accesión. Después tenemos la tradición, que es otra forma de adquirir el dominio, que sería cuando se entrega materialmente una cosa con la intención de transferirle el dominio al otro. Por ejemplo, lo que vimos en la clase pasada, yo me compro una casa y me entregan las llaves de esa propiedad, ¿sí? Acá está dado la forma de adquirir el dominio mediante tradición, ¿sí? Recordemos que en nuestros derechos reales la forma de adquirir el dominio es mediante el título y modo suficiente, ¿sí? Bien, después vamos a tener lo que se conoce como la construcción o plantación, que de esta forma de adquirir el dominio va a ser sobre lo edificado o sobre lo que se planta sobre un inmueble propio, ¿sí? Y se va a regir por las reglas de accesión, ¿sí? Yo construyo una casa en un terreno, todo lo que esté dentro de ese terreno que yo adquiero, ¿sí? Estoy adquiriendo el dominio, ¿sí? Después tenemos como otro modo de adquirir el dominio a lo que conocemos como lo que es la sucesión, ¿sí? Que va a ser la transmisión del dominio por causa de muerte del titular de ese bien, ¿sí? Ya sea por una sucesión ab intestato o testamentaria. Cuando hablamos de una sucesión ab intestato, seguro los que estudiaron sociedades ya lo saben, lo repetimos y para los que no lo saben, nosotros tenemos dos tipos de sucesiones, ab intestato y testamentaria. La sucesión ab intestato es aquella que el llamamiento va a estar dado por la ley. En cambio, en la sucesión testamentaria yo voy a tener un testamento que puede ser por acto público o hológrafo, ¿sí? Que lo realiza de puño y letra el testador, en el cual se instituye heredero a alguien para que adquiera ese dominio que estaba en titular de la persona que falleció, ¿sí? Esos son los dos tipos de sucesiones que tenemos dentro de nuestro derecho y es una causa de adquirir el dominio, ¿sí? Transmisión de dominio por causa de muerte, por sucesión ab intestato o por sucesión testamentaria, ¿sí? Heredo a la casa de un familiar que falleció. ¿Bien? Y después tenemos lo que es la usucampeón, ¿sí? Que esto fue un poco lo que habían preguntado en la clase pasada. Si no mal recuerdo, el compañero Ítalo, o Nélida, no recuerdo bien, que les dije que lo íbamos a ver para no generar confusión en lo que estábamos hablando. Este es el momento en el cual hablamos de lo que se conoce como la prescripción como un modo de adquirir el dominio. La prescripción la conocemos como el usucampeón, ¿sí? Como es el concepto coloquial que generalmente se lo conoce. ¿Qué pasa con la prescripción? Bueno, se adquiere el dominio
por una posesión continua, pública y pacífica durante un plazo que exige la ley, ¿sí? Por ejemplo, yo ocupo y uso un inmueble durante años cumpliendo con los requisitos legales que me exige la ley hasta adquirir la propiedad. Y acá tenemos que mencionar que existen dos clases de usucampión, ¿sí? Dos clases de prescripciones, ¿sí? Lo que se conoce como la prescripción adquisitiva. Tenemos, por un lado, lo que es la prescripción adquisitiva breve o la prescripción adquisitiva corta, ¿sí? Vamos a empezar con la prescripción adquisitiva corta, ¿sí? Esta se rige por un plazo de 10 años, ¿sí? A diferencia de la prescripción adquisitiva larga, que va a estar dispuesta por un plazo de 20 años, ¿sí? Ahora vamos a centrarnos en lo que tiene que ver con la prescripción adquisitiva corta. 10 años y requiere de justo título, por ejemplo, siguiendo con los conceptos que hemos visto, justo título, tengo un contrato de compra-venta válido en la apariencia, ¿sí? Tengo que tener buena fe también. Quien posee ese bien cree que legítimamente que es dueño, ¿sí? Y tengo que tener una posesión continua, ¿sí? Que sea pública y pacífica durante el plazo que les dije al comienzo de 10 años, ¿sí? Un claro ejemplo sería, compro un inmueble, puede que esa escritura tenga algún defecto, ¿sí? Como vimos la clase pasada, quien la transfiere se encuentra restringida en su capacidad, una persona apoderada que no tenía facultades suficientes para el acto, por ejemplo, ¿sí? Compro el inmueble con una escritura defectuosa y lo ocupo, ingreso al inmueble, ¿sí? Y durante el plazo de 10 años estoy ahí creyendo que era propietario porque estaban dadas las condiciones y no había ningún tipo de discusión al respecto, ¿sí? Compro un inmueble, tengo una escritura defectuosa, lo ocupo, lo habito, ¿sí? Lo uso como un dueño durante el plazo de 10 años, creyendo que era propietario, ¿sí? Ahora, en contrapartida de este modo de adquirir el dominio, de que estamos hablando de la prescripción adquisitiva breve, tenemos lo que es la prescripción adquisitiva larga, ¿sí? Que es aquella que se rige por el plazo de 20 años, ¿sí? En este tipo de modos de adquirir el dominio, no se requiere ni justo título, como hablábamos hace un rato, ni tampoco de la buena fe, ¿sí? Lo único que se va a exigir es que haya una posesión continua, pública y pacífica durante 20 años. Sería el último requisito de lo que estábamos hablando recién de la prescripción adquisitiva corta, ¿sí? Un ejemplo sería, ocupo un inmueble, ¿sí? Abandonado durante 20 años, actúo como si fuese el dueño y no hay oposición de un tercero ni nada por el estilo. Ahora, ¿cómo se ejerce esta acción? Bueno, va a ocurrir que se va a hacer un juicio contra el titular de la cosa, ¿sí? Quien figura como dueño en el registro de la propiedad inmueble, ¿sí? La usucampión tiene que ser declarada judicialmente, ¿sí? Se va a requerir de un juicio mediante mediante el cual el juez reconozca el dominio, ¿sí? Esa forma que yo estoy adquiriéndolo, ¿sí? Una aclaración que les voy a hacer es que cuando estamos frente a la forma de adquirir el dominio de la usucampión, estamos hablando de un modo de adquisición originario,
¿sí? Que es el caso del usucampión, donde nace una nueva matrícula del inmueble. Se empieza desde cero la historia del inmueble. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que, por ejemplo, si yo tengo un título de propiedad frente a mí, voy a ver que va a decir que se encuentra inscripto en la matrícula tal, que se inscribió en el registro de propiedad inmueble, en la matrícula tal, en fecha tal. En el caso del usucampión, toda la historia que tenía ese inmueble para atrás desaparece y se comienza desde cero la historia de ese inmueble. Por eso se dice que es un modo de adquisición originario en el caso de la usucampión, ¿sí? Nace una nueva matrícula del inmueble. Esto es un dato de color que se los cuento por si algún día llega a ustedes un título en la forma en la cual se adquirió ese dominio, van a ver que no va a tener historia para atrás, que toda la historia va a estar dada desde ese modo originario de adquirir el dominio. ¿Sí? Bueno, hasta acá vimos la definición de dominio, cuáles sean sus caracteres, los elementos, cuáles son los límites al dominio, cuáles son los modos de adquirir el dominio, y nos queda ver cómo se extingue este dominio, ¿sí? Y acá podemos mencionar que existen dos formas de que se extinga el dominio, que puede ser absoluta o relativa, ¿sí? Absoluta o relativa. ¿Cómo opera cada una de estas? Bueno, la extinción será absoluta cuando el dominio cesa radicalmente, ¿sí? O sea que desaparece para el titular o cualquier otro. ¿Cuáles van a ser estas causas? Bueno, se destruye la cosa, se consume la cosa, ¿sí? Esa cosa pasa a estar fuera del comercio, ¿bien? Y también es importante que sepan que va a estar dada generalmente, ¿dónde la vamos a encontrar? Esta extinción al dominio, en el caso de la absoluta, cuando se destruye la cosa, ¿sí? Es una de las formas de encontrarlo. Y después vamos a tener, en el caso de la extinción relativa, que va a ser cuando la propiedad se pierde para el actual dueño, pero pasa a otro. ¿Cuáles van a ser estas causas de extinción relativa? Bueno, van a estar dispuestas por la ley y van a ser el abandono, ¿sí? La enajenación, quiere decir que yo la vendo a otra persona, la transmisión judicial, cuando esa transmisión está forzada por algún antecedente, algún incumplimiento, ¿sí? Y la expropiación. Estas son las dos formas de extinguir el dominio, absoluta y relativa, ¿sí? Absoluta cuando la cosa cesa radicalmente o desaparece para su titular o cualquier otra persona, ya sea por destrucción, consumo, esa cosa está fuera del comercio, no puede ser objeto de dominio, ¿sí? Y por otro lado voy a tener lo que es la extinción relativa, que va a estar dada cuando la propiedad se pierde para el dueño actual, pero pasa a estar en manos de otra persona, ya sea porque lo dispone la ley o porque la persona lo abandona, ¿sí? Y otra persona se lo apropia, porque decido venderlo. De yo ser la titular pasa a ser titular, por ejemplo, Ítalo, ¿sí? Después la transmisión judicial, porque hay una ejecución de por medio, ¿sí? Es como una venta forzada en la cual la persona deja de tener el dominio y se lo quita, y como se subasta pasa a ser titularidad, pasa a estar en manos de otra persona, y la expropiación por los medios correspondientes que la ley a tal fin regula, ¿sí?
No es que una expropiación se da de un momento al otro, sino que hay una serie, hay un procedimiento, hay una serie de requisitos que debe cumplirse. ¿Sí? Bien, hasta acá dominio. Ahora vamos a ver todo lo que tiene que ver con el condominio, ¿sí? Que es otro derecho real, ¿sí? Que encontramos dentro del Código Civil y Comercial de la Nación a partir del 1 de agosto del 2015, ¿sí? Que es el cuerpo que rige actualmente en nuestro país. Una aclaración, el Código Civil y Comercial de la Nación rige para todo el país, ¿sí? A diferencia de, por ejemplo, los códigos procesales que van a regir para cada provincia en particular, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros encontremos dentro de lo que es el Código Civil y Comercial de la Nación va a regir para toda la República Argentina, ¿sí? Entonces, el segundo derecho real que encontramos enumerado de forma taxativa es el condominio. ¿Qué es el condominio? Bueno, el condominio va a ser, es un derecho real de propiedad, ¿sí? En el cual que van a tener varias personas sobre una cosa. Por ejemplo, yo decido comprar una propiedad con Roxana y, por ejemplo, con Nélida, ¿sí? Entonces, las tres adquirimos en condominio un inmueble, ¿sí? Siempre va a estar dado, si nada se dice dentro de ese título en el cual yo adquiero en condominio con otras personas, se va a decir que adquieren en proporciones iguales, ¿sí? Ahora, si por ejemplo, en el caso que les acabo de mencionar recién, que sobre una cosa compramos Nélida, Roxana y yo, las tres pusimos sobre ese bien, sobre esa cosa, diferentes importes de dinero, entonces puede constar en el cuerpo del instrumento respectivo en la proporción que adquirimos cada una. Por ejemplo, Roxana adquiere en el 50% y Nelly y yo en el 25% cada una y las tres conformamos el 100%, ¿sí? Esto sería la excepción, tiene que constar en el instrumento. Si nada consta, se dice que se adquiere en condominio y en partes iguales, ¿sí? 33,33, 33,33, 33,33. Siempre que vean un informe de dominio, van a ver que el registro consigna en fracciones. Entonces van a ver que va a tener un tercio, un tercio o un tercio. O si adquieren dos personas en condominio, van a adquirir un medio y un medio, ¿sí? Entonces, este derecho real de propiedad va a ser aquel mediante el cual adquieren varias personas sobre el dominio sobre una misma cosa, ¿sí? El condominio se configura cuando el dominio pertenece en común a dos o más personas, ¿sí? Y vamos a ver que cuando adquieren esas personas, se va a decir que cada una va a tener una parte indivisa, ¿sí? Sobre el mismo bien, ¿sí? Esto es sencillo, sobre una cosa, sobre un inmueble, vamos a tener, por ejemplo, 4 personas en las cuales cada una va a tener un cuarto de parte indivisa. Va a tener una cuota parte, ¿sí? Una alícuota. Supongamos 25% cada una o una cuarta parte cada una, ¿sí? Esto es lo que nosotros vamos a llamar como la parte indivisa sobre el bien, ¿sí? ¿Qué ocurre en este sentido? Bueno, va a ocurrir que
si el dominio no es exclusivo de una sola persona, sino que está compartido con otros titulares, ¿sí? Ya que cuando hablamos de condominio vamos a tener varias personas que comparten ese dominio, ¿sí? Yo les di el ejemplo para que quede claro que tres personas que se conocen pueden adquirir la titularidad de un bien, pero también pueden pensarlo en el caso de dos hermanos que heredan una casa, ¿sí? Cada uno va a ser dueño de ese 50% sobre ese bien, ¿sí? Y no es que se va a dividir físicamente el inmueble, sino que cada uno va a tener una parte indivisa, ¿sí? Una alícuota sobre ese inmueble, ¿sí? Ahora, ¿cómo se constituye el derecho real de condominio? Bueno, lo podemos constituir por contrato, ¿sí? Va a haber un instrumento mediante el cual se va a estipular este condominio, ¿sí? Por sucesión, que es el caso que les di recién de dos hermanos que heredan una casa, 50 y 50 cada uno, por ley y por prescripción, ¿sí? Analicemos cada uno para comprenderlo mejor, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la constitución del derecho real de condominio, ¿sí? El condominio se va a formar cuando dos o más personas adquieren en común la propiedad de una cosa y puede originarse por distintas causas. ¿Cuáles son las causas? Las que les mencioné recién. Por contrato, cuando dos o más personas adquieren o acuerdan ser propietarios de un bien, ¿sí? Dos amigos se compran juntos un departamento, ¿sí? Una pareja que son novios adquieren un departamento, ¿bien? Ahora, la causa por sucesión sería en el caso de que dos hermanos heredan de un mismo bien, heredan un bien sobre, por ejemplo, su padre, ¿sí? El causante, que es la figura que se le da dentro del derecho sucesorio, ¿sí? Dos hermanos que heredan una casa de sus padres, tres hermanos que heredan las casas de sus padres, ¿sí? Por ejemplo. También tenemos por ley, ¿sí? Mediante el cual la propia ley establece la copropiedad sobre un bien. Por ejemplo, el caso de los bienes comunes en regímenes especiales o situaciones previstas legalmente. Y esto lo vamos a analizar en profundidad cuando veamos propiedad horizontal, ¿sí? Pero se los cuento para que lo tengan en cuenta. Y después tenemos por prescripción, que es cuando varias personas adquieren la propiedad en común por usucampeón, ¿sí? Cumpliendo con los requisitos legales, ¿sí? Por ejemplo, dos poseedores ocupan un inmueble durante el plazo legal, por ejemplo, de 20 años y adquieren ese dominio sobre ese bien en condominio, ¿sí? 50 y 50. Para que quede claro, acá vemos cómo conviven los derechos reales, ¿sí? Bien, como pasa con el dominio, el condominio va a tener caracteres, ¿sí? Y vamos a mencionar tres. Va a haber unidad de objeto, pluralidad de sujetos y existencia de partes indivisas, ¿sí? Estas características van a ser unidad de objeto, ¿a qué se refiere? Estos tres elementos esenciales que les acabo de mencionar que se presentan en el condominio. Bueno, la unidad de objeto va a estar dada cuando existe un único bien sobre el que recae el derecho de propiedad, ¿sí? Una sola casa, tengo tres condóminos, ¿sí? Van a ser los sujetos de este derecho real. Una sola casa, tres condóminos, un solo departamento, dos condóminos, cuatro condóminos, un terreno que
heredan de los padres 4 hermanos, es decir, 4 condóminos, ¿sí? Como para que se entienda. Esa sería la primera característica cuando hablamos de unidad de objeto. Ahora, cuando hablamos de pluralidad de sujetos, vamos a tener, ya me lo está adelantando este carácter, esta característica que existe dentro del derecho real de dominio, que pertenece a 2 o más personas, ¿sí? Que son copropietarias sobre el mismo bien, ¿sí? 3 hermanos que son dueños de una misma vivienda, ¿sí? Después, existencia de partes indivisas, en los que les adelanté hace un rato. Fíjense cómo estamos desmenuzando, ¿sí? El concepto de condominio y cuáles son los 3 caracteres que encontramos dentro de la definición. ¿Qué es la existencia de parte indivisa? Bueno, como bien les dije hace un rato, cada condominio va a tener una cuota ideal, ¿sí? Una parte del bien. Por ejemplo, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, ¿sí? Y esto significa que el bien no va a estar dividido físicamente, sino que la división es jurídica, es ideal. Estamos hablando de una porción física que se tiene sobre, una porción ideal que se tiene sobre la cosa física, ¿sí? 2 personas son dueñas, 50% cada una de la casa, pero ninguna tiene asignado, bueno, esta habitación es tuya y esta habitación es mía. Es decir, materialmente no tienen asignado cómo está distribuida esta parte indivisa, sino que los dos somos dueños del 50%. 50% que recae sobre ese objeto, ¿sí? No está especificado sobre qué. ¿Bien? Bueno, ahora bien, hasta acá vimos dominio, vimos condominio, vamos a seguir avanzando, ¿sí? Sobre esta enumeración que se tiene sobre los derechos reales que encontramos en el artículo 1887. El próximo derecho real que continuaría dentro de este listado sería la propiedad horizontal, ¿sí? Pero lo vamos a dejar para la próxima clase. Primero, por cómo está diagramado dentro del programa, y segundo, porque es un derecho real que le tenemos que dar más tiempo de lo que nos queda ahora en esta clase. Entonces, para que nos quede prolijo este derecho real, vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Y vamos ahora a estudiar lo que conocemos como conjuntos inmobiliarios para saber el concepto, y la clase que viene vamos a ver cómo lo encontramos, ¿sí? Dentro, relacionado con lo que es la propiedad horizontal, ¿sí? Ahora vamos a mencionar, ya que lo dijimos, lo nombramos, el derecho de propiedad horizontal. Como ya bien les dije, antiguamente teníamos la ley de propiedad horizontal, que era la 13.512. Esta ley está derogada, ¿sí? Actualmente el derecho real de propiedad horizontal lo tenemos incorporado dentro del Código Civil y Comercial de la Nación. Y lo tenemos estipulado cuáles son todas las condiciones que lo rigen, ¿sí? La clase que viene lo vamos a estudiar con profundidad, ¿sí? Ahora, vamos a hablar de los conjuntos inmobiliarios, ¿sí? En el caso de los conjuntos inmobiliarios, nos vamos a encontrar con uno de los nuevos derechos reales, se los denomina, porque están incorporados dentro de esta clasificación taxativa, esta numeración que tenemos dentro del Código Civil y Comercial. Pero la verdad es que no se trata de una figura nueva, que sea novedosa, ¿sí? Porque ya existía este tipo de derecho real hace un tiempo en la práctica jurídica, en el día a día, ¿sí? Entonces,
se introduce dentro del Código Civil y Comercial de la Nación dándole un reconocimiento normativo, ¿sí? Y una sistematización como derecho real, ¿sí? Y que quedó regulado bajo la unificación del Código Civil y Comercial, ¿sí? Pero con anterior al 2015 la doctrina debatía extensamente acerca de la naturaleza jurídica y la regulación expresa que tenían los conjuntos inmobiliarios, que a partir de la entrada en vigencia esto quedó con una redacción clara y no hay ningún tipo de duda sobre este derecho real, ¿sí? Bien. Brevemente vamos a definir de qué trata cada uno, luego lo vamos a ver con extensión más adelante. El derecho real de propiedad horizontal va a ser un derecho, ¿sí? En el que coexisten unidades privadas, ¿sí? Que van a tener una propiedad exclusiva, como ser los departamentos, o sea, las unidades funcionales, los locales, una unidad funcional, una cochera, ¿sí? Y va a tener partes comunes en el edificio que va a pertenecer a todos los propietarios en forma conjunta, ¿sí? Que van a ser lo que se conoce como los espacios comunes, ¿bien? Que cada uno de esos propietarios de esas unidades privadas, es decir, de propiedad exclusiva, van a tener un porcentual de dominio sobre estas partes comunes, ¿sí? Luego tenemos lo que son los conjuntos inmobiliarios, siguiendo taxativamente la lista del Código Civil y Comercial de la Nación, que vamos a ver que los conjuntos inmobiliarios van a ser los complejos organizados, ¿sí? Como los countries, los barrios privados, donde va a existir unidades privadas, ¿sí? de propiedad exclusiva, y espacios comunes como surge en la propiedad horizontal. Y van a estar regulados tanto la propiedad horizontal como los conjuntos inmobiliarios por un reglamento interno, ¿sí? Un reglamento que va a haber una administración común donde se van a liquidar las expensas ordinarias, extraordinarias, los gastos comunes y todas aquellas erogaciones que surjan producto de esa organización, ¿sí? Podríamos decir que funcionan parecidos la propiedad horizontal y los conjuntos inmobiliarios. Podría ser una frase acertada que podríamos utilizar, pero pensemos que en un country es algo quizás a mayor escala que lo que encontramos dentro de quizás un edificio que se encuentra afectado al régimen de la propiedad horizontal, ¿sí? Ahora, vamos a meternos en los conjuntos inmobiliarios para poder comprenderlo un poco y estudiarlos en el día de la fecha. Los conjuntos inmobiliarios, o sea, lo que son los countries, los barrios cerrados, tomaron más fuerzas a partir de lo que fue la pandemia, ¿sí? Porque pasó mucho que con el tema de que había que cumplir con lo que era la cuarentena, las personas que vivían quizás en departamento migraron a lo que es un poco esta forma de urbanización, que son los countries y los barrios cerrados, con la posibilidad de tener un poco de verde, espacios de esparcimiento. También muchas veces ocurre que los barrios cerrados tienen dentro del predio, de la organización, cuentan con una especie de almacén, de dispensa. Entonces, cobraron mucha fuerza dentro de este panorama que ocurrió hace unos años, ¿sí? Entonces, todas las personas que quizás vivían en un departamento o en un PH o en una casa que no tenían parque, bueno, migraron a
a lo que son los barrios cerrados o los country. Después pasó a contrario de esto de que la gente necesitaba verde o necesitaba como readaptar su vida, se influenció con los costos. Ocurría que la gente que vivía en country tenía que venir a trabajar quizás a la capital y eso demandaba horas de manejo, costos de combustible, peajes, el service del auto, bueno, hay un montón de cuestiones que ahora todo eso está como migrando al revés de lo que pasó en aquel entonces. Toda la gente que vivía en un departamento se iba al barrio cerrado. Actualmente la gente que vive en barrio cerrado prefiere volver a una unidad funcional, a un departamento, a un PH o una casa en la capital, porque baja los costos del día a día. Esto como un dato de color para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de conjuntos inmobiliarios. Es una figura que siempre existió en nuestro país, pero en los últimos tiempos tuvo una mayor injerencia por esto que les estoy contando, que se volvió más novedoso la figura en sí. Porque antiguamente, o quizás vamos a decirlo históricamente, se utilizaba para quizás la casa de fin de semana o para vacacionar, la gente se alquilaba una casa en un country, bueno, fue una figura que fue creciendo en los últimos años por diferentes cuestiones que fueron pasando. También no solo podemos imputárselo a la pandemia, sino que muchas veces ocurre que hay personas que se cansan de vivir en la ciudad, como dice la canción La ciudad de la furia, y decide irse a vivir a un lugar que sea más verde, que tenga, no sé, canchas de golf, cancha de tenis, que tenga un clubhouse o que tenga diferentes cuestiones, ¿sí? Ahora, esta figura del conjunto inmobiliario, ¿sí? Va a ocurrir que va a estar dado generalmente con la figura de que tenemos hay dos partes, ¿sí? Por un lado tenemos una empresa que desarrolla el conjunto inmobiliario, ¿sí? Y por otro lado los adjudicatarios, ¿sí? Se van a adherir al proyecto, va a haber un administrador, ¿sí? Que va a llevar un registro de todo lo que pasa dentro de ese conjunto inmobiliario, ¿sí? Va a cobrar expensas, va a extender recibos a las partes, va a haber seguramente seguridad, personal de seguridad, va a haber una limpieza general de todo este predio, quizás haya haya una persona que se dedica a la jardinería, seguramente va a haber un reglamento interno, como otros compañeros compartieron en las clases anteriores, contando que tenía multas, el reglamento interno, cuando hablamos de las actividades del módulo que se mencionó. Bueno, va a tener toda una organización, ¿sí? Y lo que vamos a decir que hoy por hoy es un derecho real, ¿sí? Es un derecho real que es autónomo, ¿sí? Va a estar regulado y que antes de que se incorpore en el artículo 1887, había leyes sueltas, decretos reglamentarios y demás que hacían a este tipo de desarrollos, ¿sí? Dentro de los conjuntos inmobiliarios, no solo existen los que les acabo de mencionar, que son los countries o los barrios cerrados, sino que también podemos encontrar lo que se conoce como los parques industriales, los shoppings, ¿sí? Cuando hablamos de parques industriales, piensen en aquellos polos, ¿sí? Van a ser como un predio grande, donde va a haber muchas empresas dentro de ese predio,
¿sí? Los parques industriales van a ser complejos por la forma en la que se van a agrupar dentro del mismo predio que van a compartir esta estructura. Generalmente buscan reducir costos, ¿sí? Es principalmente la forma en la que se desarrollan, ¿sí? Y también van a tener que cumplir con cuestiones urbanísticas, que ese parque industrial pueda estar ahí por cuestiones urbanísticas, de un ambiente sano, que va a buscar dónde va a estar ubicado, va a ser una cuestión estratégica, porque va a buscar evitar que esa actividad industrial contamine las zonas urbanas, ¿sí? Este tipo de distribución, este tipo dentro de los conjuntos inmobiliarios que estamos mencionando, los parques industriales, lo que va a hacer es eh, favorecer a la planificación y el control ambiental de ciertas actividades productivas, ¿sí? Eh, entonces, dentro de los conjuntos inmobiliarios podemos mencionar que existen los countries, los que se conocen como los barrios cerrados, los shoppings, los parques industriales. Ahora, ¿cómo funciona este complejo que se organiza? ¿Sí? Bueno, ¿qué van a tener en común todos estos que acabamos de mencionar? Bueno, va a haber unidades privadas, ¿sí? Va a haber locales, comerciales, cada propietario va a tener su parte exclusiva, ¿sí? Va a haber partes comunes, estacionamientos, pasillos, proveeduría, lugares de esparcimiento, ¿sí? La seguridad. Va a haber partes que van a compartir esta organización, ¿sí? Va a existir un reglamento interno, todos estos tipos de conjuntos inmobiliarios que mencionamos, va a haber una administración, ¿sí? Se van a pagar expensas comunes sobre aquellos gastos, sobre las erogaciones que se hagan dentro del predio, ¿sí? Y vamos a quedarnos con esta idea de que no solo tiene un destino vivienda, sino que también puede ser un destino comercial, ¿sí? Estos son los ejemplos que planteamos para que quede claro de qué hablamos cuando hablamos de conjuntos inmobiliarios. La próxima clase, cuando veamos propiedad horizontal, vamos a ver los conjuntos inmobiliarios también y vamos a ver específicamente qué tienen en común y qué se puede aplicar en ambos derechos reales, ¿sí? Ahora, seguimos avanzando. Lo que nos importa a nosotros en el estudio de nuestra materia es conocer cada derecho real dentro de la enumeración que encontramos en el artículo 1887 del Código Civil y Comercial de la Nación. Continúa lo que se conoce como el de los cementerios privados, ¿sí? Como derecho real. ¿Qué podemos decir de este derecho real? Bueno, los cementerios privados tienen un origen histórico en las colectividades inmigrantes, ¿sí? Que buscaban preservar las tradiciones, el culto, las costumbres religiosas que mantienen, ¿sí? Y en ese contexto surgieron los diferentes cementerios para cada una de estas culturas. Pensemos en cuando hablamos de cementerios privados, aquellos que se conoce como el Jardín de Paz, el cementerio alemán, el británico, entre otros, ¿sí? Ustedes piénsenlo desde la definición que yo les acabo de brindar, ¿sí? ¿Dónde nace todo esto? Bueno, tiene un origen histórico donde las colectividades inmigrantes, ¿sí? Buscaban preservar las tradiciones, su culto, las costumbres religiosas, venerar a sus ancestros, ¿sí? Y en este contexto surgen los cementerios privados, ¿bien? Desde el punto de vista jurídico,
presentan ciertas similitudes con los conjuntos inmobiliarios, porque vamos a ver que se va a organizar en unidades, ¿sí? Va a tener un espacio común que va a estar regido por un sistema especial, ¿sí? Y vamos a ver que vamos a tener erogaciones comunes, ¿sí? Vamos a encontrarnos con que va a estar organizado de una forma que me va a permitir establecer cuáles serán las parcelas, cuáles serán los espacios comunes que tendrán un mantenimiento y demás, ¿sí? Actualmente, el Código Civil y Comercial contempla el cementerio privado como un derecho real, ¿sí? El cementerio privado va a ser un conjunto que va a estar organizado por partes privadas, ¿sí? Que es lo que vamos a llamar como bóvedas, parcelas, nichos, que van a ser adquiridos mediante contratos, ¿sí? Y también va a tener partes comunes que van a estar reglamentadas bajo un reglamento interno, ¿sí? En los cuales se van a estipular cuáles van a ser los gastos de mantenimiento compartido entre los titulares de estas bóvedas, nichos, parcelas y demás. Y cómo va a funcionar el tema de la administración, cómo va a estar dada la seguridad, los servicios que se va a brindar y demás. Este derecho real es un derecho real embargable. ¿Qué quiere decir esto? Que solo el cementerio va a poder accionar contra el titular de estos que recién mencionábamos, estos sobre el titular de la parcela, de la bóveda, del nicho, ¿sí? ¿Por qué? Por una cuestión clara, que si ante la falta de pago de los gastos comunes que se van a liquidar, ¿sí? Frente a esta administración que va a haber, para que se hagan los pagos a las erogaciones correspondientes para mantener el funcionamiento óptimo de ese espacio destinado a tal fin como cementerio privado, ¿sí? Así que dentro de los cementerios privados, ¿sí? Vamos a encontrar que este va a ser un derecho real que en principio no es inembargable, salvo por el propio cementerio que podría accionar contra el titular en caso de incumplimiento de pago, ¿sí? De los gastos correspondientes que son comunes a este tipo de derecho real. Después tenemos que sigue en la lista, ya para ir terminando en el día de hoy, vamos a ver que tenemos como derecho real a lo que se conoce como el tiempo compartido, ¿sí? Siguiendo el orden de estos números clausus. El tiempo compartido principalmente va a estar dentro del régimen que se conoce sobre cosa ajena. Tengo el uso y goce temporal de la cosa. Y acá, ¿qué artículos son claves para entender el tiempo compartido? Bueno, primero y principal, el artículo 1887, que me establece que es un derecho real. Y después va a estar regulado específicamente por el artículo 2100 a 2013. Si no mal recuerdo y no me falla la memoria, creo que son poquitos artículos. Que vamos a verificar lo que tengo el código acá a mano. 2000. Cementerios privados. Conjuntos inmobiliarios. Del 2087, perdón, al 2102. Son poquitos artículos que lo van a regular, ¿sí? Y es importante que tengamos en cuenta que este derecho real va a tener una estructura jurídica,
me va a estipular cuál va a ser el funcionamiento, cuáles son los requisitos para afectar a este tipo de derecho real, si debe inscribirse, ¿sí? Me va a estipular cuáles son los elementos esenciales y vamos a encontrar siempre regulado en cada uno de los capítulos correspondientes todas aquellas cuestiones que hay que tener en cuenta cuando estamos frente a este derecho real, ¿sí? Bien. Estos artículos, como bien les dije, van a regular específicamente cuál será el sistema mediante el cual se va a regir el tiempo compartido, ¿sí? Dentro de estos artículos vamos a encontrar que va a estar regulados aquellos aspectos como el derecho de uso periódico del inmueble, ¿sí? La organización de ese sistema de tiempo compartido. Por supuesto, va a haber un reglamento que va a estipular cómo se va a administrar este derecho real, cuáles van a ser los derechos y obligaciones de los usuarios, ¿sí? Qué deberes tienen a cargo, cuáles son las facultades, qué ocurre ante el incumplimiento de pago de aquellas erogaciones que sean comunes, cómo va a ser ese cobro ejecutivo, ¿sí? Va a ser un derecho que va a estar regido por las relaciones de consumo, ¿sí? Específicamente nosotros en nuestro país contamos con la Ley de Defensa del Consumidor, que es la 24240. Bueno, este derecho real va a estar regulado por la normativa de las relaciones de consumo, ¿sí? Se van a estipular los derechos y obligaciones de los usuarios y cómo también se registra, ¿sí? Este derecho real. Ahora, previo a estas características que les mencioné, que se encuentran reguladas dentro del Código Civil y Comercial de la Nación, nosotros cuando hablamos de tiempo compartido tenemos que tener en cuenta que va a ser, es un sistema mediante el cual una persona adquiere el derecho de usar un inmueble que va a tener fines turísticos, ¿sí? Durante un periodo determinado. Y acá lo primero que nos imaginamos es lo que conocemos como los all inclusive o como los complejos turísticos que existen en nuestro país, que están dados por esta figura de tiempo compartido, ¿sí? Generalmente va a haber un contrato, va a haber un instrumento, ¿sí? Mediante el cual se va a establecer todas estas condiciones acerca de el derecho a usar un inmueble que va a tener una persona, generalmente va a estar dado, va a estar estipulado durante qué periodo, cómo son los pagos de los gastos y demás, ¿sí? Generalmente las partes intervinientes va a ser la empresa organizadora, ¿sí? De este tiempo compartido y los usuarios o multipropietarios que van a ser las personas que van a tener el derecho a usar el inmueble, ¿sí? Van a acceder al uso y goce del inmueble en distintos lugares y en diferentes momentos, ¿sí? Es un tipo de derecho real que tiene algunas discusiones doctrinarias, ¿sí? Ya que lo que se adquiere no es el derecho de propiedad, sino el derecho al uso por un tiempo determinado, ¿sí? Y va a generar un debate sobre su naturaleza como derecho real o no, ¿sí? Va a ocurrir que lo vamos a encontrar en empresas locales, ¿sí? Vinculadas a, que se van a vincular con conjuntos inmobiliarios, con tiempos compartidos de otros países, ¿sí? A nivel internacional, ¿sí? Y van a ver que muchas veces va a ocurrir que una persona que adquiere un tiempo compartido, supongamos, en un hotel de un lugar, también va a tener el derecho a obtener el tiempo, por un tiempo, el uso y goce de otro inmueble en otro lugar, ¿sí? Generalmente tiene fines turísticos, no existe otro fin frente a esta figura, frente a este derecho real,
Está lo que les acabo de mencionar, esta cuestión doctrinaria que se cuestiona si estamos frente a un derecho real o no, pero nosotros tenemos que decir que estamos frente a un derecho real que está enunciado en el artículo 1887, y esos son los derechos reales que prevalecen para nosotros, a pesar de esta discusión doctrinaria que existe o no, ¿sí? Bueno, la clase de hoy hemos avanzado con los derechos reales que nos tocan estudiar dentro de nuestra materia, ¿sí? Vimos todo lo que tiene que ver con el derecho real de dominio, sus características, clasificaciones, extensiones, límites, modos de adquirirlo y la forma en la que se extingue, ¿sí? También estudiamos lo que definimos como condominio, cómo se da esta figura, este derecho real, ¿sí? Cómo encontramos esta situación de copropiedad sobre una misma cosa con partes indivisas, ¿sí? Dijimos que son dos personas que tienen una parte indivisa sobre un bien, ¿sí? Vimos las características específicas de este derecho real. Y también estudiamos lo que conocemos como los nuevos derechos reales, ¿sí? Vimos la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, dimos la definición de cada uno de ellos, mencionamos qué tienen en común, ¿sí? Y a la vez también estudiamos la figura específica del cementerio privado, ¿sí? Y el tiempo compartido, entendiendo cómo es que se organizan y funcionan y cuáles son las características principales, ¿sí? En conjunto, estos institutos que estudiamos en el día de la fecha, ¿sí? Nos permiten comprender las distintas formas en las que el ordenamiento jurídico regula la relación de las personas con la cosa, ¿sí? Dentro de este sistema de los derechos reales. ¿Bien? Bueno, hasta acá vimos todo lo que tiene que ver con los que les acabo de mencionar. La clase que viene vamos a estudiar en profundidad la propiedad horizontal y los conjuntos inmobiliarios. Vamos a avanzar y nos vamos a meter con lo que tiene que ver con la nueva manifestación de la propiedad, hablando del fideicomiso. Vamos a ver qué es un contrato, vamos a analizar en extensión cuáles son sus partes, ¿sí? Y vamos a seguir avanzando para poder abarcar todos los temas que encontramos dentro de los módulos del programa, ¿sí? Cualquier duda o consulta que se les presente al ver la clase o si cuando están estudiando, preparándose para el parcial, les surge alguna inquietud o mismo realizando alguna de las actividades que están dentro del aula virtual, me pueden escribir, me pueden consultar, me encuentro a disposición para ayudarlos en lo que necesiten. Y me pueden escribir por bandeja de entrada, en la medida siempre que puedo les contesto lo más rápido posible. Y bueno, estoy a disposición para ayudarlos en todo lo que necesiten. Así que bueno, esta ha sido la clase de hoy. Nos encontramos la próxima clase, el miércoles que viene, para seguir avanzando. Ya vamos a estar en mayo. Les deseo un feliz Día del Trabajador para todos. Y bueno, buen fin de largo, que descansen y yo voy a estar con el aula virtual a mano para ir respondiendo cualquier consulta que les surja o alguna inquietud sobre las actividades. Así que bueno, les mando un beso, un abrazo muy grande y estamos en contacto. Chau chicos, buenas tardes para todos.